Lo que me hace continuar es una frase que el padre Pedro me dijo en medio de la crisis, ¿no? Él me dijo, al Señor lo vas a encontrar donde lo has perdido, ¿no? Lo perdiste en la oración, entonces ahí tienes que buscarlo. Cuando yo entré al seminario solo entré con una condición, ¿no? Comprobar que esta no era mi vocación. Entonces, cuando yo le dije a mi párroco, le digo yo, entro para comprobar que esta no es mi vocación. Entonces, y mi párroco me dice, bueno, está bien, la idea está bien, que entres y compruebes que no es tu vocación. Terminamos propedéutico y al final nos entregaban un reporte y ahí decía que podía continuar. Entonces, y decía, no, pero esta no es mi vocación, ¿no? Pero yo esperaba que en el informe dijera que no podía continuar, que no podía continuar. Entonces, al siguiente año, igual, entré para comprobar que esta no era mi vocación. Al siguiente año, entré nuevamente para comprobar que esta no era mi vocación. Pero por esa disposición o indisposición que tenía, me ocasionó una crisis existencial, una crisis espiritual, ¿no? Llegando a una resequedad, es decir, llegaba a capilla y solo era como algo rutinario, ¿no? Es decir, llegaba, me dormía, entonces, y todo eso provocó de que cayera en una gran crisis espiritual, ¿no? Y también existencial, es decir, bueno, ¿y qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo, no? Y pues, ¿qué quiere el Señor? ¿Realmente querrá esto, no? Y sumado a eso, que mi papá siempre me decía, no, tú no tienes vocación para eso. Tú no tienes vocación para eso. ¿Cuándo te vas a quedar? ¿Cuándo te vas a quedar? Entonces, pero en medio de esta crisis decido ya no continuar en el seminario, ¿no? No continuar en el seminario. Dialogué, digamos, después con el obispo y el obispo pues me decía, bueno, está bien, ¿no? Es lo mejor, ¿sí? Si así se considera, pues es lo mejor, ¿no? Y resulta de que en medio de esa crisis, pues me despido de mis compañeros y ya les digo, ya no voy a continuar y todo lo demás. Pero ya después salimos a pasear y visitamos Hermosote, ¿no? Yo ahí conocí a la hermana Anita, pero no sabía mayor cosa de la comunidad ni nada. Solo estuve en la capilla del Santísimo 5 minutos, ¿no? Entonces, porque sentí algo raro, algo feo, algo, digamos, como que me cuestionaba, ¿no? Entonces solo estuve 5 minutos y después de esos 5 minutos inmediatamente salí, ¿no? Pero salí asustado, ¿no? Hasta ese momento no comprendí el por qué, ¿ya? Entonces cuando llegamos a la casa de retiro, estuvimos con la hermana Anita, ella nos estuvo explicando el carisma de la comunidad y me pareció muy, muy interesante, ¿no? Porque era, digamos, algo que yo no tenía, espiritualidad literalmente. No porque el seminario no tenga espiritualidad, el seminario es muy sabio en su espiritualidad, pero el problema era la forma en la que yo lo estaba viviendo, la forma en la que yo lo estaba viviendo. Entonces conozco la comunidad en un primer momento por medio de la hermana Anita, ¿sí? Y ya después, providencialmente, al mes siguiente llegaba el padre Peter a El Salvador. Entonces estuve un tiempo con él, estuve conviviendo con él y me pareció muy interesante el carisma, ¿no? Y él me proponía viajar a Ecuador para vivir una experiencia con la comunidad. Pero eso estamos hablando de que todo eso sucedió casi en una semana. Ya no continúo, vuelvo, ¿no? Y a experimentar el carisma de la comunidad, ¿no? Entonces casi todo se dio en una semana, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces era como que, bueno, ¿y ahora? ¿Y qué pasa, no? ¿Ya? ¿Y qué pasa, no? Digo sí, digo no, entonces surge eso. Entiendo. Ah, qué bueno. Claro, uno también podría pensar, Dios está jugando acaso conmigo, que sí, que no. Y claro, como tú lo has dicho, a veces es por nuestra propia falta de escucha o incapacidad para asumir lo que Dios nos pide.
y a veces hay momentos fuertes en los que Él es imparable, Dios, ¿no? Y nos jala, dice, ya, mira esto. Ahora, bueno, Santos todavía no es sacerdote, él todavía está estudiando. Pueden pasar muchas cosas. De eso todos estamos, obviamente, siempre a la expectativa y seguros de que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Ojalá que no te hagas ateo, ojalá que no te vayas de la iglesia. Por supuesto, pienso que no, por supuesto que no. Él es un hombre de Dios, ¿no? Y realmente lo ha demostrado, igual en la comunidad se ha comportado de tal manera que actualmente vive de una forma muy peculiar. Entonces, Santos, ¿será que puedes comentarles también brevemente, por un lado, qué es lo que te hace permanecer, continuar, y por otro lado, así en breves rasgos, cómo estás formándote aquí en El Salvador? Porque hay que decirlo que la mayoría de nuestros seminaristas están en Ecuador y él está aquí en El Salvador y está solo. Cuéntanos un poquito. Ya. Primero, lo que me hace continuar es una frase que el Padre Pedro me dijo en medio de la crisis, ¿no? Él me dijo, al Señor lo vas a encontrar donde lo has perdido, ¿no? Lo perdiste en la oración, entonces ahí tienes que buscarlo. Entonces, ahí lo perdiste, ahí lo tienes que buscar. Después de eso hago la experiencia en la comunidad y pues tanto los padres y yo decidimos pues continuar, y llego aquí, digamos, en un primer momento se había dicho que iba a estudiar en Ecuador, ¿no? Pero en la visita del Padre Pedro a El Salvador, pues viene y me dice, no, vas a estudiar, mejor estudia aquí en El Salvador. Y estudiamos en el Seminario San José de la Montaña. El año anterior estuve interno en el seminario, pero este año, por disposición del superior, del Padre Peter, entonces ha tomado a bien que esté aquí en la parroquia María Auxiliadora. Aquí nuestra comunidad también tiene una misión muy interesante, ¿no? Y gracias a Dios la comunidad parroquial ha entrado muy de lleno en el carisma de la comunidad. La comunidad parroquial tiene una capilla de adoración, ¿no? Y es como el centro de la vida espiritual de la parroquia y de todos, ¿no? En general. Entonces, la misión de la comunidad, y principalmente, digamos, aquí, es acompañar, ¿no? Acompañar, formar a la gente en este sentido de la adoración, del silencio, de la contemplación. Entonces, actualmente estoy aquí y, como decía el Padre, pues un caso diferente, pero muy feliz, ¿no? Considero de que, a pesar de que por momentos me siento así como extraño, ¿no? Porque a veces la gente pregunta, ¿y usted qué es, no? Nunca hemos visto a alguien así, ¿no? ¿Ya? Porque también, bueno, soy el único aquí en El Salvador, ¿no? Claro. Entonces, nunca hemos visto a alguien así, ¿no? Y uno se siente raro a veces, ¿no? Entonces, y preguntan, ¿no? ¿Y por qué anda el hábito, no? Entonces, ¿y por qué lo anda siempre, no? Los demás no lo andan. Entonces, y ahí sí, es una experiencia también muy interesante, ¿no? La vida de la parroquia en torno a la capilla del Santísimo demuestra bastante el carisma de nuestra comunidad, la contemplación y la misión, ¿no? Literalmente nosotros vivimos la misión desde la contemplación. Esa es nuestra principal misión. Entonces, aquí en la parroquia, pues la capilla del Santísimo es como el centro de todo, ¿no? Y desde ahí puedo vivir el carisma de la comunidad, ¿no? Yo a veces lo asocio a una casa de retiro que se tiene en Mindo, ¿no? Porque a pesar, digamos, de que aquí la gente llega, concurre y todo por el estilo, pero uno crea su horario para poder estar en el Santísimo y está totalmente solo, ¿no? Entonces, igualmente es aquí, ¿no? A pesar de que hay diversidad de gente, personas, pero sin embargo siempre está ese momento como para vivirlo plenamente con el Señor, ¿no? Entonces, y también para poder contemplarlo también en los demás hermanos que se acercan a la parroquia. Qué gran apostolado, qué gran misión. Y bueno, ya que yo también soy parte de la comunidad, es un don tan grande que Dios nos ha dado
para poder transmitir a los demás ese espíritu contemplativo. Bueno, santos, estamos prácticamente terminando. Aquí hay algunos jóvenes que están escuchándote. No sé qué quisieras como decirles al final. Obviamente solamente tu testimonio ya es un mensaje, pero quizá alguna cosita más para que ellos lo piensen en unas breves palabras. No tener miedo, ¿no? Creo que en mi caso eso es como todo, ¿no? Es decir, en la medida el miedo fue desapareciendo, pues le comencé a responderle al Señor, ¿no? Y pues lo mismo, les invito a ustedes a no tener miedo, ¿no? A veces nuestras comodidades nos pueden cegar, ¿no? E incluso a veces hay cosas que nos gustan y que nos cuesta bastante dejar, ¿no? Pero créanme que elegir al Señor, pues, es lo mejor, ¿no? Sí. Uno, a pesar de que hay pruebas, hay momentos difíciles, pero si los vivimos con Él, son los mejores momentos y son de las cosas que más se recuerdan, ¿no? Y que se viven en plenitud. Entonces, no tengamos miedo, aventurémonos, ¿no? El Señor nos va a llevar donde Él desee, ¿no? Excelente, santos. Bueno, queridos hermanos, hemos escuchado ese testimonio. Solamente rescatar de aquí una última cosita, y es que Dios siempre prepara un camino y luego te lo ofrece. En medio de toda la situación de santos, él podía fácilmente decir esto no más, voy por otro lugar, pero en el momento exacto, la mano de Dios lo guió hacia un lugar definido y allí encontró por fin la forma de escuchar de nuevo ese llamamiento que al final ha tenido este resultado. ¿En qué año de teología estás? Segundo año de teología. Entonces tenemos que orar mucho por santos, le falta todavía 2 años más de estudio, luego vendrá el diaconado y luego el sacerdocio, si es que Dios quiere y Él se deja, ¿no? Entonces vamos a orar también por él. Ahora voy a darles la bendición. No se olviden, comprométanse por lo menos en este día de rezar un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria, por la santificación de todos los seminaristas para que puedan ser luego santos sacerdotes. Dispónganse a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Casi iba a decir pueden ir en paz. Muchas gracias, queridos hermanos. Hasta pronto. Un placer.